Pero yo me acercaré a Dios, pues para mí, eso es lo mejor. Cerca de Dios es mejor. Con el pastor Louris Peñalosa. En el libro de Proverbios, el capítulo 15, versículo 1 dice: la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. ¿Te has enojado alguna vez? ¿Alguien se ha enojado contigo alguna vez? Creo que sí, es una de las emociones más comunes que vivimos, pero que mal manejada nos puede hacer mucho daño. ¿Qué es la ira? La ira es un estado de ánimo, de indignación. Es una palabra que nos habla de una pasión del alma, que causa indignación, enfado o también un deseo de venganza. ¿Por qué nos enojamos? Porque nos indignamos. Nos disgusta que algo no salga bien o que alguien lo dañe. Por ejemplo, el Señor Jesús se enojó. En el Evangelio de Juan capítulo 2 del 13 al 17 muestra que Jesús se enojó porque alrededor del templo habían colocado una cantidad de puestos de venta, de comercio, y se había vuelto una cueva de ladrones en vez de ser una casa de oración, y sacó a las personas enojado. Ahora, ¿por qué nos enojamos? Porque también queremos desquitarnos del dolor recibido. Cuando hemos recibido dolor, eso produce a veces un deseo de venganza. Quiero desquitarme, que sienta lo que yo sentí. Y por eso a veces nos enojamos, porque quiero vengarme. ¿Por qué también nos enojamos? Porque queremos controlar a los demás o que los demás hagan lo que queremos. También nos enojamos porque nos cansamos de la injusticia. Cuando una persona ha sido víctima de injusticias pasadas y éstas se han guardado en el corazón, terminan por producir un deseo de venganza y una ira casi que permanentemente, especialmente cuando tiene que ver con las injusticias pasadas. Ahora, la Biblia dice que yo puedo enojarme, pero no pecar. ¿Qué significa? Al inicio, el enojo es una emoción y una reacción normal frente a una situación difícil donde me indigno. Y eso es normal, me enojo. Pero no debo dejar que la ira me lleve a cometer pecado. Y cuando habla de pecado, está hablando de cometer errores que atacan a los demás, que violan los derechos de los demás y aún van en contra de la palabra de Dios. Entonces una persona puede enojarse porque alguien le pisó el dedo gordo donde tenía un uñero, pero después de eso tranquilizarse o tomar la reacción que otros han tomado, empezar a insultar a la persona, utilizar vulgaridades o hasta golpear a la persona. Eso sería pecar. Tú puedes disgustarte porque tu hijo te quebró el jarrón que tanto querías y luego de corregirlo y enseñarle que tenga más cuidado te calmas, pero la otra reacción de algunos es coger al hijo a golpes, a palabras vulgares, a azotarlo contra las paredes, y eso ya sería pecar. Entonces hay que entender que la ira es una emoción normal al principio, pero que cuando se descontrola nos puede llevar a pecar. Debo entender esto, es muy importante. La respuesta amable calma el enojo, la respuesta violenta lo excita más. Tengo que aprender a manejar mi enojo, porque muchos problemas se pueden evitar si me calmo, si me tranquilizo. Cuando nos acercamos a Dios, Dios nos da el dominio propio para controlar esa ira y reaccionar de una mejor manera. Acércate a Dios, cerca de Dios es mejor. Que Dios te bendiga. Casi todos creemos en Dios, anhelamos su ayuda, pero la mayoría de las veces lo ignoramos a Él e ignoramos sus principios. Te animamos a que no solo creas en Dios, sino a que vivas cerca de Él, porque cerca de Dios es mejor.